El océano es, sin duda, el cementerio más grande y profundo del mundo. Cubre más del 70% de nuestro planeta, pero lo que yace bajo sus olas es mucho más que agua salada y vida marina. En las profundidades abisales, donde la luz del sol se rinde ante una oscuridad eterna, se esconden secretos que la tierra firme, en su ciclo de erosión y construcción, ha permitido que se desvanezcan. Mientras que sobre la superficie el viento y el sol degradan los monumentos de piedra hasta convertirlos en polvo, el mar actúa como un guardián silencioso. En ciertas condiciones de frío extremo y falta de oxígeno, el océano se convierte en una bóveda acorazada que preserva lo que el tiempo debería haber destruido hace milenios. Es un vacío protector donde el caos del mundo exterior no puede entrar con facilidad. Cada naufragio que descansa en el lecho marino es la cápsula del tiempo definitiva. No es una construcción planificada para perdurar, como una pirámide de Giza, sino una fotografía congelada de un momento específico en la historia humana. Cuando una nave se hunde, se lleva consigo no solo su estructura de madera, sino también la esencia de la vida cotidiana de quienes la habitaban. Es un microcosmos que se detiene en un segundo exacto, permitiéndonos entrar en una escena que ocurrió hace milenios como si estuviéramos allí mismo, observando las herramientas que usaban, la comida que todavía permanece en las ánforas y los objetos personales que revelan sus esperanzas. Es el pasado que se niega a desaparecer, resistiendo bajo toneladas de agua acumuladas sobre sus restos. Sin embargo, lo que realmente inquieta a los arqueólogos modernos es el descubrimiento de lo que llamamos anacronismos tecnológicos. A veces, entre los restos de madera y sedimentos, aparecen piezas que desafían por completo nuestra comprensión de la historia. Son barcos que poseen una tecnología que, según nuestros libros tradicionales, simplemente no debería haber existido en su época. Estamos hablando de engranajes complejos de bronce, sistemas de navegación de una precisión asombrosa y métodos de construcción tan avanzados que parecen fuera de lugar en el tiempo. Estos hallazgos actúan como un cortocircuito en nuestra línea temporal, obligándonos a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el progreso técnico de la humanidad antigua. Esto nos lleva a una pregunta central que resuena con fuerza en los barcos de investigación. ¿Estamos subestimando sistemáticamente la inteligencia y la capacidad técnica de nuestros antepasados marineros? A menudo miramos al pasado con una actitud de superioridad, asumiendo que la evolución del conocimiento es una línea recta que siempre asciende hacia la modernidad. Pero estos naufragios sugieren una realidad diferente. Tal vez la historia no es una escalera, sino un mar con mareas que suben y bajan, donde grandes descubrimientos se perdieron en las profundidades solo para ser redescubiertos siglos después, tras haber pasado por épocas de olvido. Imaginen por un momento la atmósfera cargada de tensión durante un descubrimiento real bajo el mar. La presión del agua es aplastante, un peso invisible que lo envuelve todo en un abrazo letal. El silencio es casi total en la cubierta del barco moderno, interrumpido solo por el pulso rítmico del sonar que lanza sus ondas hacia el abismo. De repente, en la pantalla del monitor, entre las sombras granulosas del fondo marino, emerge una silueta extraña. No es una roca ni un relieve natural del terreno. Es una forma geométrica, una estructura hecha por manos humanas que ha estado sola en la negrura durante miles de años. Ese instante de contacto visual es eléctrico. Es el momento en que un investigador siente que está a punto de tocar algo que no estaba destinado a ser visto de nuevo por ojos humanos. Lo que nos conecta de manera más emocional con estos hallazgos no son solo las grandes vigas de madera o los cascos reforzados. Es la presencia de lo cotidiano. Ver una pequeña lámpara de aceite, un peine de hueso o una jarra de vino todavía sellada, nos recuerda que esos barcos no eran solo máquinas, sino hogares para personas reales, con vidas similares a las nuestras. Antes de continuar explorando estos casos que desafían la lógica del tiempo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esa conexión con el pasado es el combustible que nos impulsa a seguir buscando la verdad en la oscuridad del abismo. Para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, debemos primero reflexionar sobre la evolución olvidada de la navegación. A menudo nuestra mente simplifica el pasado,
imaginando que los primeros marineros apenas se aventuraban lejos de la costa en troncos tallados o balsas de juncos rudimentarias. Sin embargo, la realidad que el fondo del mar está revelando es mucho más sofisticada. Pasamos de la simple flotabilidad a la creación de naves de guerra y comercio, que eran auténticas catedrales de madera, capaces de resistir el embate de los océanos más violentos. Esta progresión técnica no fue un camino recto, sino una serie de cumbres de ingenio que, en muchos casos, se hundieron en el olvido junto con sus tripulaciones. Gran parte de esta ingeniería avanzada se perdió durante siglos, dejándonos con la falsa impresión de que la tecnología naval moderna nació de la nada, cuando en realidad hunde sus raíces en secretos antiguos que apenas estamos empezando a descifrar. Entrar en este mundo requiere el esfuerzo heroico de la arqueología subacuática. Esta disciplina es quizás una de las más exigentes para la ciencia moderna, pues debe lidiar con un entorno hostil que intenta destruir todo lo que toca. Los desafíos para recuperar estos tesoros son abrumadores, desde la corrosión química que disuelve los metales en una sopa de óxido, hasta la presión extrema de las profundidades que limita el tiempo de trabajo de cualquier buzo humano o robot. Las expediciones son costosas y arriesgadas, requiriendo presupuestos que a menudo superan los de las misiones espaciales. Trabajar en el lecho marino es como intentar ensamblar un rompecabezas en total oscuridad, moviendo capas de lodo con una precisión quirúrgica para no dañar las fibras de madera que han sido debilitadas por el paso de los milenios. Es una lucha constante contra la naturaleza para rescatar fragmentos de una verdad sepultada. Es en este entorno de alta presión donde nace el concepto de los barcos imposibles. Este término describe a aquellos hallazgos que, por su naturaleza, desconciertan a los historiadores y técnicos. Un descubrimiento se vuelve desconcertante cuando presenta materiales que, teóricamente, no deberían estar allí. Hablamos de aleaciones metálicas que requieren hornos de alta temperatura que no existían en esa época, o de métodos de unión de tablones que demuestran un conocimiento de la física de fluidos muy superior al que se les atribuye a los antiguos. Estos barcos representan rutas comerciales inexplicables que conectaban puertos que la historia oficial asegura que jamás tuvieron contacto. Son anomalías físicas que nos obligan a cuestionar la linealidad del progreso humano y a considerar que nuestros antepasados poseían una maestría técnica que hemos subestimado sistemáticamente. Pero, ¿cuál es el truco del océano para permitirnos ver estos prodigios hoy? La respuesta técnica se encuentra en la ciencia del lodo y la anoxia. En las profundidades de ciertos mares, como el Mar Negro, la falta de corrientes y la configuración del relieve crean zonas muertas donde el oxígeno desaparece por completo. En estos sedimentos anóxicos, la vida bacteriana que normalmente consume la materia orgánica simplemente no puede sobrevivir. Esto crea un ambiente de preservación milagroso donde la madera no se pudre. El lodo marino actúa como un envoltorio estéril que detiene las leyes de la descomposición, permitiendo que la arquitectura naval de hace 3000 años llegue a nosotros con una integridad física pasmosa. Es un proceso químico natural que desafía al tiempo y que ha convertido al fondo marino en el archivo más fidedigno de nuestra propia inventiva. No debemos olvidar que, para estas civilizaciones, el mar era mucho más que una ruta comercial. Era una conexión directa con lo sagrado. Este marco establece la base para entender por qué los siguientes 5 casos rompieron los esquemas de los investigadores. No son simples naufragios, sino revelaciones que sacudieron la arqueología tradicional. Lo que veremos son pruebas de que la inteligencia humana floreció en formas olvidadas mucho antes de lo admitido. Estos ejemplos cambiarán su visión del pasado para siempre. Para entender el verdadero alcance de lo que hemos perdido, debemos mirar primero hacia las costas de la isla de Anticitera. Allí, el primer gran enigma nos revela que el famoso mecanismo de bronce no viajaba solo. El barco que lo transportaba era una maravilla tecnológica en sí misma. Sus dimensiones sugieren que la ingeniería romana poseía una capacidad de carga y una estabilidad estructural que los libros de historia tradicionales apenas logran explicar hoy en día. Ver restos de columnas de mármol macizo y estatuas colosales emergiendo de un casco de madera nos habla de una logística naval tan avanzada que permitía el transporte de monumentos enteros a través de mares traicioneros,
Un desafío técnico que todavía exige una planificación meticulosa y maquinaria pesada en nuestro siglo. Más hacia el sur, enterrado bajo las arenas de Giza, el barco solar de Keops ofrece una lección de ingenio egipcio sin parangón en el mundo antiguo. Con 43 metros de longitud, esta nave monumental fue construida sin utilizar un solo clavo de metal. Los antiguos carpinteros emplearon una técnica magistral de costura donde los tablones de cedro se unían mediante cuerdas de fibra vegetal que, al contacto con el agua, se expandían para sellar herméticamente la madera del casco. Este diseño no era solo funcional, sino que poseía una hidrodinámica perfecta que asombra a los expertos. Al observar sus líneas elegantes, muchos investigadores se preguntan si estamos ante una nave meramente ritual, o si los egipcios dominaban secretos de navegación oceánica que simplemente han quedado fuera de los registros oficiales de nuestra era. El tercer caso nos lleva a las gélidas profundidades del Mar Negro, donde el tiempo parece haberse detenido hace 2400 años. Allí reposa el barco intacto más antiguo del mundo, un mercante griego que mantiene sus mástiles erguidos en la oscuridad total del abismo. La falta de oxígeno en estas capas de agua ha preservado incluso los bancos de los remeros y las cuerdas originales, permitiéndonos ver por primera vez cómo eran realmente las naves que dominaron el comercio clásico. Su estructura robusta desafía la idea de que los antiguos marineros solo navegaban cerca de la costa. Este barco estaba diseñado para enfrentar el mar abierto, demostrando que la arquitectura naval del siglo IV a.C. era ya una disciplina de precisión absoluta. En la costa de Turquía, el naufragio de Uluburun nos traslada directamente a la Edad del Bronce, revelando un centro comercial flotante sin precedentes históricos. Hace 3.300 años, este barco transportaba bienes preciosos de 7 civilizaciones distintas, desde lingotes de cobre chipriota hasta oro de Egipto y ámbar del Báltico. La complejidad logística necesaria para gestionar tal variedad de mercancías internacionales sugiere la existencia de una red comercial globalizada que no creíamos posible en una época tan remota. Uluburun es la prueba física de que el mundo antiguo estaba mucho más interconectado de lo que los arqueólogos se atrevían a soñar hace apenas unas décadas atrás. Finalmente, los barcos de Nemi representan el punto máximo del exceso y la genialidad tecnológica de la Roma de Calígula. Estas inmensas plataformas flotantes contaban con calefacción central, agua corriente y mármoles preciosos. El hallazgo de rodamientos de bolas de bronce y sistemas de bombeo sofisticados en estos naufragios demuestra que los romanos poseían una tecnología mecánica avanzada que se perdió por completo durante 1500 años tras la caída del imperio. Eran verdaderas islas de lujo que desafiaban las leyes de la física y el sentido común de su tiempo, recordándonos que el progreso no siempre sigue una línea recta. Estos 5 ejemplos nos invitan a una reflexión final necesaria para nuestra comprensión del pasado. ¿Avanza la humanidad siempre de forma lineal hacia la perfección? ¿O vivimos en ciclos de gran conocimiento seguidos de profundos olvidos? Cada barco rescatado del silencio del abismo es un recordatorio de que somos, quizás, una especie con amnesia, que se dedica a redescubrir constantemente lo que sus antepasados ya dominaban con maestría técnica. La tecnología moderna podría ser solo el eco lejano de una sabiduría antigua que el océano decidió proteger entre sus sombras durante siglos. Te invitamos a suscribirte para seguir explorando juntos estas verdades ocultas y a comentar qué otro gran misterio de la antigüedad te gustaría que desentrañáramos en el futuro. El mar, después de todo, todavía tiene mucho que decirnos si estamos dispuestos a escuchar su voz en la profundidad del abismo.